visto lo que es un POE. Pero acá en concreto vamos a ver que el objetivo de los POEs es justamente la que le da la letra S. No, pero sanitización. Si bien a veces la Real Academia no concibe sanitización, en su lugar coloca sanear, ya de manera muy coloquial nosotros lo llamamos sanitización también. Y bueno, pues esto es. Los POEs, como les había comentado, son procedimientos, como habíamos visto la semana pasada. Entonces, es el paso a paso lo que se tiene que hacer. ¿Para qué? Lo que comentó una de sus compañeras, recuérdame quién ha sido, creo que lo tengo. A ver. Sí. Lo que comentó Yaneli sobre el tema del HACCP, que es algo preventivo. ¿Va? Se tiene que tener esta idea de que tanto los POEs como los BPMs, como el mismo HACCP, que son sus cimientos, son preventivos. ¿Y qué prevenimos? Pues los peligros, ¿verdad? Los peligros que encontramos, peligros físicos, biológicos, químicos. Entonces, todo esto lo vamos a encontrar acá. ¿Y cuáles son los POEs? Los principales POEs, ¿cuáles los que debemos ver? O sea, de qué temas tenemos que ver nosotros? A ver, estas imágenes, ¿qué les dice? ¿Mm? ¿Sobre qué? Recuerden que son procedimientos, voy a volver a poner acá, procedimientos operativos estandarizados de sanitización. Ya. Estos son los principales, los 6 principales tipos de POEs que vamos a ver. O sea, sí o sí vamos a verlos. Ahí les he puesto imágenes. ¿De qué son? A ver, esta primera imagen, ¿de qué crees que se refiere? Ah, ¿está Pescado. compartiendo? Sí, ¿no se ve? No, no es que yo lo veo todavía que está en inicio todavía. ¿Alguien sí está viendo? Está en inicio también, profesor. No me dicen nada, se quedan callados. ¿Y ahora? Ahora sí se ve. Yo hablando acá 1 hora y ustedes ahí callados. Muy mal, muy mal. Me acordaré el siguiente semestre. ¿Qué siguiente semestre? La siguiente semana nomás. Bien. Esos son los principales POEs. Son 6 tipos de POEs que vamos a encontrar en las empresas. ¿A qué se refiere el primero? Conserva, mantener, algo así. Vemos que hay hielo y vemos que está en un alimento fresco que es el pescado. Congelación. Ya. Sí, se acerca bastante, pero recuerda que la congelación es un procedimiento para, en este caso, de mantenimiento, no necesariamente de saneamiento. Pero recordemos de que cualquier sustancia, cualquier material que esté en constante contacto con los alimentos, tiene que asegurarnos de que sea inocuo, ¿verdad? Porque no van a agarrar cualquier cosa, van a agarrar un trapo del suelo para sujetar un alimento. En este caso se está refiriendo al hielo y al agua que usamos en el proceso. A ver, ¿ustedes han utilizado el agua del instituto para sus procesos? No me digan que sí, porque seguramente que sí lo habrán hecho. Pero de manera global, de manera industrial, no está permitido eso porque el agua que llegaba al instituto no era potable. Entonces, no se puede colocar en riesgo, especialmente con alimentos frescos, utilizar ese tipo de agua. Por lo tanto, necesitamos tener algo que nos indique de que esa agua, ese hielo que estamos utilizando, pues va a ser inocuo. Básicamente esa es la idea. Es más amplio, sí, que lo van a encontrar en su material, pero básicamente esa es la idea. La siguiente, ¿a qué se refiere? Esto es algo que ya le hemos visto en temas anteriores. Es más, muchos de los POEs son temas que hemos visto con anterioridad en este curso. Este está fácil, el segundo. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Contaminación cruzada? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Yo. Ah, ya.
Se emocionó, muy bien. Su primera participación en la clase. Muy bien, mejor tarde que nunca. El siguiente ciclo también, el siguiente semestre. Más participaciones, por favor. Sí, contaminación cruzada. La siguiente. Higiene personal. Lavado de manos. Uso de las BPM. Personal. A ver, lavado de manos. Por ahí alguien dijo personal. Higiene personal. Yo siempre lo uso. Muy bien, Ah, Mayerly, sí. muy bien, Erika. Higiene del personal, claro que sí. Esto de acá, esta está papayita, lo hemos visto hace poco, bueno, hace 3 semanas. Control de plagas. Muy bien, control de Muy plagas. bien. Uy, te ganaron, qué pena. Esto de acá, Limpieza de equipo. Lavado de desinfección de equipos. ahí sí se pelea, muy bien. Lavado y desinfección de equipos. Y finalmente, este señor que está acá, bueno, que tiene que ver mucho con el tema que se ha visto hoy día ya. Está de más, ¿verdad? ¿Cuál es? Equipos de protección. El manejo de productos químicos. Ya. Químicos, sí. Todos los equipos. Recuerden que son procedimientos. No hay procedimientos para lo que es los EPPs, porque esos no representan un peligro, pero sí los equipos químicos. Así es. Muy bien, esos son básicamente los 6 POEs que vamos a ver. No lo vamos a ver ahorita, lo van a leer ustedes. Pero en fin. Pero, ¿cómo los vamos a estructurar? Pues vienen de las palabras. Denme un momentito, por favor. Espérese. Ya, listo, chicos. Como les comentaba, para estructurar un post debemos tener en cuenta estas preguntas. ¿Qué, cómo, quién, cuándo, dónde? Y no me refiero a preguntas que hacen en su afán de toxicidad, quizás algunas, o que les han hecho de repente su tóxico o su tóxica. No, sino que es necesario saber esto de acá. ¿Qué? ¿Y a qué se refiere con el qué? Pues, ¿qué se debe hacer? Debemos dar detalle de lo que se debe hacer. ¿Qué debemos tener en cuenta? Por ejemplo, cuando tenemos el agua. ¿Qué? De repente debemos tener en cuenta en el agua algo que controlar para que pueda ser inocua. Ya por ahí tiene que ir viéndose cómo se desarrollan los POEs. ¿Cómo? Una vez que, por ejemplo, hemos determinado qué es lo que tenemos que controlar o qué debemos validar, tenemos que especificarlo cómo. Lo vamos a ver con un ejemplo más adelante. Cómo se realiza cada actividad. Y cómo tiene que ser detallado, de tal manera que cualquier persona que lo sepa leer lo pueda reproducir. Esto es muy importante. A pesar de que nosotros ya manejamos un lenguaje tecnológico, o tecnolectos, perdón, necesitamos ser específicos también. Específicos y claros. Claro, tenemos que utilizar, por ejemplo, PPMs, que es un término que no lo vamos a poder traducir en lenguaje común, pero para eso, dentro de la misma estructura, tenemos que especificar palabras o un glosario, para que la persona sepa, pues también de todas maneras. ¿Quién? Como las cosas no se hacen por arte de magia, ni aparecen de un momento a otro, entonces tenemos que, no se van a hacer solas, tenemos que especificar quién lo va a hacer. Ah, que lo haga de repente el jefe, que lo haga el supervisor, que lo haga el practicante, que lo haga el estudiante. Entonces, hay que especificarlo. ¿Cuándo? Todos los días, una vez a la semana, una vez al año, cada año bisiesto. Tenemos que especificar
circunstancias específicas, en qué momento de repente no se hace todos los días, o de repente se hace al inicio del proceso, al finalizar el proceso, especificar en qué momento, cuándo se va a realizar. ¿Y en dónde? ¿En dónde vamos a registrar? ¿Y cómo vamos a evidenciar esto de acá? Okay. No puedo solamente decir, ok, yo lo vi y mi palabra es la ley. No puede ser así. Porque nosotros, ya cuando estamos trabajando, sea una micro, una gran empresa, tenemos que siempre, recuerden esta palabra, tener evidencias de que algo se está haciendo. Por eso ustedes jóvenes y señoritas se les pide una evidencia cuando se les toma un examen, cuando se les pide algo. Porque tenemos que constatar de que ustedes están llevándose parte de los conocimientos. Entonces debemos ver esto. Debemos registrarlo en algún lado. Ahora, el procedimiento en sí tiene una estructura que es similar a lo que vimos la vez anterior del mantenimiento. Es muy similar, que lleva un título, un índice, los objetivos. Entiéndase en esta parte los objetivos, que es la finalidad, como indica acá, que se quiere lograr. Hay que ser específicos. ¿Qué se quiere lograr? Así como indico mis objetivos de logro de la sesión, acá también se tiene que lograr. Entonces, si hay POEs para ver el nivel de... Vamos a verlo más adelante, por ejemplo, o por ejemplo, para limpieza de equipos. ¿Cuál es la finalidad? Eliminar de repente los la suciedad, los residuos. Entonces tiene que haber un POES para la limpieza de equipos. Porque esa es la finalidad que uno quiere. El alcance. El alcance involucra el área o el ambiente hasta donde llega esta creación de este POES. No podemos hacerlo de manera general porque supongamos de que, ya, por ejemplo, que tengamos acá POEs diferentes para cada ambiente. Planta piloto, taller de lácteos y taller de granos. Los POEs que se realicen en el taller de granos no podrían ser iguales a los POEs que se realizan al taller, perdón, a la planta piloto. Porque, en primer lugar, el taller de granos no tiene un desfogue de agua. Entonces es diferente la forma que se tiene que limpiar. Entonces, de repente, en planta piloto se va a regar, se va a echar agua porque va a escurrir. Pero en taller de granos no va a ser posible. Y si va a ser posible, no estaría incorrecto porque estaría contribuyendo ¿a qué? A la proliferación más adelante de hongos. Entonces, hay que tener en cuenta que es específico y que por lo tanto tiene un alcance. Las referencias, que es como lo que hacen sus trabajos, colocan referencias porque no nos podemos basar en nuestro propio conocimiento. ¿Quién lo dijo? No sé, en este caso puedo decir, a ver, si fuera el caso de cualquier persona, podría decir, bueno, lo dijo, pues, en este caso, Quispe 2022. Él dijo. ¿Y por qué él lo dijo? Se hace y punto. No es suficiente. No digo que no se puede hacer. Quizás si se hace un estudio, si él hace un estudio, sí podría ser válido. Pero debemos utilizar normas, que por eso existen las normas, y que ya nos ahorran el trabajo de hacer lo que queramos, ¿verdad? Algunos a veces no nos gusta hacer caso a las normas, pero son necesarias. Y lo que les comentaba, las definiciones, porque no podemos solamente decir y saber todo nosotros, tenemos que pensar también que hay personal que no sabe, ya sea personal nuevo que esté ingresando, auditores o externos. Y las responsabilidades, pues, porque esto tiene que caer en responsabilidad de alguien. Los POEs tienen que tener un control de los procedimientos, que es básicamente asegurarnos de que se esté realizando. ¿Cómo podemos asegurarnos? Con las preguntas muy similares a lo que hemos visto anteriormente. El qué, que se define lo que se va a controlar. El cómo, acuérdense que este es un control. Este es para el control.
que es diferente para la creación, lo que tiene que contener un POES. Pero son similares, porque en muchos casos se responden a las preguntas anteriores en el mismo POES. Pero acá se le agrega, aparte del qué, cómo, quién, cuándo, dónde, las acciones correctivas. ¿Qué sucede si algo ya se escapa de control? Si por X o Y motivo salió fuera del control. ¿Tenemos que tener una acción correctiva necesariamente? Sí, debemos tenerlo. Ahora vamos a ver este pequeño ejemplo para un POES de control, de control y seguridad de agua y hielo. Para el agua y el hielo hay que tener en cuenta muchos aspectos, pero acá he traído uno en concreto que es muy común, ¿verdad? Debemos tener en cuenta de que el agua que entra en contacto con el alimento, con superficies en contacto, sea usado para preparar, o que sea usado para preparar hielo, debe ser inocuo y de calidad sanitaria. Les pregunto, en esta, como digo, este es uno de tantos conceptos que se tiene que tener en cuenta para crear un POES de agua y de hielo. ¿Qué vamos a controlar para que sea inocuo? ¿Qué necesitamos tener en cuenta para que el agua o el hielo sea inocuo? A ver. Que no tenga microorganismos. Ya. Muy bien, que no tenga microorganismos. ¿Y eso se traduce en qué? ¿En qué? En lo que dice acá. ¿Cómo? Esos microorganismos que no tengan microorganismos, vamos a controlarlos de qué manera. A través de, en este caso en concreto, es un ejemplo de una concentración de cloro residual, porque sabemos de que el cloro va a desinfectar, ¿verdad? Ya lo hemos visto anteriormente la acción del hipoclorito. Entonces debemos controlar en este caso el cloro que se está generando, o para ejemplos específicos, el cloro residual que puede contribuir a una contaminación. Lo que tú has dicho es cierto, sí, pero el ejemplo está enfocado en el cloro residual. Solo que por la premura estoy agilizando un poquito, disculparás. Otras cosas que debemos controlar son los aspectos físico-químicos organolépticos del agua, la manipulación y el almacenamiento del hielo y el funcionamiento de la bomba de cloración. Estos aspectos, considerando para el ejemplo, ahora, ¿cómo los voy a controlar? ¿Cómo se pueden controlar estos aspectos? ¿Cómo puedo controlar todos los aspectos anteriormente mencionados? ¿Cómo controlo la concentración de cloro residual? A ver, los que han trabajado en planta y que han observado. ¿Ya? ¿Cómo controlo los aspectos físico-químicos y organolépticos del agua? ¿Cómo me doy cuenta que está bien o está mal el agua? ¿Mm? Una pista, evaluación sensorial. ¿Cómo lo pruebo? ¿Cómo sé que están bien desde un punto de vista físico organoléptico el agua? Pues fácil, por lógica, por los sentidos. ¿Y cómo controlo el cloro residual? Pues con una medición de cloro libre. Estas son las formas en las que yo voy a poder controlar. ¿Cómo lo hago? Ahora, después de definir lo que voy a controlar, en el mecanismo que lo voy a controlar, me toca definir quién. Y en este caso puede ser una persona del área de calidad que esté concentrada, que esté capacitada, perdón. ¿Cuándo?
dependiendo, acorde quizás a lo que me dio una norma, en este caso indica antes de iniciar cada turno. O dependiendo de la estabilidad del sistema de cloración, podría realizarse 3 o 4 veces por turno. ¿En dónde se registra? En una planilla de monitoreo. Y las acciones correctivas, si es que, por ejemplo, encontramos de que el cloro residual excede ciertos parámetros, entonces tenemos que tomar en cuenta de repente, quizás calibrar el sistema de cloración del agua, analizar la causa del problema y, ¿por qué no decirlo? A veces hasta retener el lote. Todas estas acciones correctivas las tiene que ir determinando el equipo, en este caso de la elaboración de POEs. Por eso, hacer POEs es específico para cada proceso y para cada ambiente. La parte que involucra lo que es la verificación está muy ligada a lo que anteriormente les había comentado. ¿En qué consiste? En que si voy a revisar en este caso la concentración de cloro residual, tengo que revisar los registros. Tengo que revisar los registros si se están realizando de manera correcta. El cómo, revisando si el monitoreo se realizó de acuerdo a lo programado. ¿Quién lo va a hacer? Una persona. ¿Cuándo? De manera diaria, donde se registra, de repente, indica acá en un lugar asignado para su revisión. Y las acciones correctivas, si el monitoreo no se ha realizado con la frecuencia adecuada, como indica acá, entonces se tiene que tomar en cuenta de que puede seguir, en este caso, no se aplicó una acción correctiva, como indica acá. Y para finiquitar esta parte de acá, es importante que las instalaciones de alimentos que se abastecen de agua, de manera particular, realicen una verificación diaria. Esto es algo específico, un consejo una recomendación que se tiene que cumplir ya por añadidura, porque esto es algo normal que se tiene que tener en cuenta, porque generalmente muchas de las plantas de alimentos que procesan y utilizan agua deben de controlar, en este caso, de que tenga la calidad de que sea potable. Bien. Entonces, jóvenes, eso es un ejemplo de cómo se puede, en este caso, o qué se tiene que tener en cuenta para realizar o crear o controlar o verificar parte de lo que es un POES.